Imagina la escena. Mañana de lluvia, el vidrio del auto empañado, y Arturo, un millonario acostumbrado a pasar de largo ante el dolor ajeno, detiene el coche en un semáforo. De repente, ve a un niño de 7 años, empapado, la cara sucia, sosteniendo un cartón torcido donde se lee: «Por favor, salve a mi hermana. Sabah Muri». Junto a él, una niña pequeña tose sin parar, envuelta en una manta hecha trizas. Arturo piensa en ignorarlos, como siempre, pero hay algo en aquella mirada desesperada que lo cambia todo. Sale del coche casi sin poder creer lo que está haciendo. ¿Quiénes son esos niños? ¿Será solo otro pedido de limosna, o hay una historia mucho más dolorosa detrás de ese cartón? Y lo que Arturo va a descubrir después de decidir ayudar no solo tocará su corazón, sino la vida de los tres. ¿Quieres saber qué sucede? Quédate conmigo, porque esta historia te va a sorprender, y quizás también cambie la manera en que miras a quienes piden auxilio por ahí. Aquella mañana parecía más oscura que de costumbre. El cielo estaba tan cargado de nubes grises que la luz apenas rozaba el asfalto mojado. El golpeteo de la lluvia era casi ensordecedor dentro del lujoso auto, ese silencio cerrado de quien no quiere mirar la calle, fingiendo que nada existe del otro lado del vidrio. Arturo estaba detenido en el tráfico, impaciente, tamborileando los dedos en el volante de cuero. El reloj en el tablero parecía burlarse, cada segundo arrastrándose. De repente, entre ese sopor, Arturo notó un movimiento en la acera, cerca del semáforo. Primero solo fue una sombra pequeña, pero pronto entendió. Era un niño. Delgado, el pelo todo revuelto, una mancha de mugre en el rostro tan grande que parecía parte de la piel. Sostenía un trozo de cartón desalineado, torcido, con letras grandes medio borrosas por la lluvia. «Por favor, salve a mi hermana. Sabah Muri». Arturo soltó un suspiro impaciente. Estas escenas siempre aparecen en los peores momentos, pensó. Gente queriendo sacarte dinero, apelando a la pena. Y ya había visto tanto engaño, tanto truco, que había forjado una coraza sobre lo que sentía. Se había acostumbrado a subir el vidrio, mirar al frente, fingir que no veía nada. Pero esta vez, sintió malestar distinto. No era solo el frío colándose por la ventana mal cerrada. Había algo en la mirada de aquel chico. Una desesperación desnuda, cruda. Lucas estaba parado, encogido, la camisa fina empapada pegada al pecho flaco. Los brazos le temblaban, pero agarraba el cartón con fuerza, como si fuera lo único de valor que le quedaba. Los autos se acumulaban detrás, tocando bocina, impacientes como siempre. Pero Arturo ni lo notaba. No podía apartar la mirada de ese pedido torcido, ni de la niña acurrucada a los pies del muchacho. Ella era aún más pequeña, apenas cubierta por una manta vieja enrollada hasta la cabeza. La nariz chorreando, la boca entreabierta, tosiendo como si se le fueran a romper los huesos. Arturo puso los ojos en blanco, tratando de convencerse de que era solo otra historia más. Pero aquello le latía dentro. ¿Qué lleva a un niño de la calle, que apenas sabe escribir, a arriesgarse así? La forma en que miraba a su hermana, preocupado, llenaba de preguntas esa mañana gris. No era miedo a un golpe, ni al hambre, era un temor mayor. Miedo a perder a alguien. Desde el asiento de cuero, Arturo notó que la gente en la acera pasaba mirando rápido, sin ver de verdad. Una mujer apuró el paso, apretando la bolsa contra el cuerpo. Un joven de traje se desvió del camino, como si la pobreza fuera contagiosa. Solo Lucas quedó parado, mojado hasta los huesos, la vista fija en la ventana del auto de Arturo. Se mordía el labio, sujetando el cartón, como si con ese gesto pudiera salvar a la única persona que le quedaba. Ana tosió de nuevo, un sonido áspero, metálico, que hizo estremecer a Arturo sin saber bien por qué. Tal vez se vio a sí mismo, años atrás. Pero ocultó la memoria. Endureció el rostro, concentrándose en las gotas de agua recorriendo el vidrio, esas que desdibujaban la imagen del niño y la niña al otro lado. Lucas no decía nada. Solo miraba. Ojo con Arturo, una sinceridad que atravesaba cualquier defensa. Allí no había mentira, ni intento de engañar. Solo el miedo puro de perder a su hermana. El semáforo cambió, pero Arturo olvidó pisar el acelerador. Oyó una bocina irritada detrás, pero no reaccionó. Por dentro, notaba el pecho apretado, una rabia creciente, no hacia el chico, sino hacia toda la situación. No era justo que un niño tuviera que ponerse en ese lugar, pedir ayuda así, frente a un desconocido en un auto reluciente. Arturo apretó el volante, mirando a los ojos de Lucas. Por un instante, no se vio a sí mismo como el empresario distante,
sino como parte de algo más grande que siempre fingió no existir. La niña tosía tan hondo que parecía arrancarse el pecho, y Lucas dio un paso adelante, cubriéndola con su cuerpo delgado, como si quisiera ser su escudo ante el mundo. Una gota se escurrió bajo su flequillo pegado a la frente. Los vaqueros viejos de Lucas parecían parte del barro del suelo. Las zapatillas rotas dejaban ver 2 deditos blancos de frío. Y aún así, él permanecía allí, sin bajar la mirada. La esperanza era poca, pero seguía resistiendo. Arturo sintió un nudo en la garganta, pero no dejó que se notara. El rostro siguió impasible, o al menos lo intentó. Por dentro, algo empezaba a romperse, muy despacio. Nadie lo había mirado así nunca, con tanta necesidad y tanta autenticidad a la vez. Todo alrededor se volvió lento. El sonido de la lluvia fue solo un fondo. Arturo vio el pedido en el cartón otra vez, vio la fragilidad de Ana, oyó la tos, percibió ese olor a cigarrillo barato y lluvia mezclado con hambre. Tal vez, por primera vez en mucho tiempo, vio de verdad. Y en ese instante, Arturo comprendió. No se puede seguir igual después de cruzar esa mirada. La lluvia caía en el capó del auto de Arturo, escurriéndose lenta por el vidrio y dibujando caminos torcidos sobre el ruido de los autos a su alrededor. Se veían gotas juntándose en la esquina, goteando sobre el retrovisor, y todo olía a asfalto mojado combinado con ese peso frío pegado a la piel. Miró otra vez el semáforo, creyendo que abriría pronto, pero no. Intentó ignorar al niño afuera, sosteniendo el cartón, pero los ojos del chico no se apartaban de él. Arturo apretó el volante, tenso, sintiendo la corbata apretándole el cuello. No era solo frío, era esa extraña mezcla de enojo y vergüenza, como si lo hubieran tomado desprevenido. Otra vez esto, pensó, poniendo los ojos en blanco, intentando convencerse de que era solo un montaje, solo otro truco para sacar dinero. Pero aún así, algo en aquel niño no encajaba con las historias que siempre creyó sobre la gente pidiendo limosna. Había algo en la forma en que el chico estaba de pie que no era común. Lucas no parpadeaba. Solo quedaba ahí, encogido, casi metiéndose dentro de esa chaqueta fina, rota en el hombro, tembloroso. El rostro sucio, lleno de manchas de barro, dejaba ver una cicatriz pequeña cerca de la ceja izquierda. El pelo pegado a la frente. Pero lo que más dolía eran los ojos, negros, profundos, de alguien que ya ha visto cosas que ningún niño debería ver. Abrazaba el cartón como si fuera todo lo que tenía. Arturo sintió una opresión extraña en el pecho. Por un segundo, intentó convencerse de que solo estaba molesto, de que no tenía ninguna obligación allí. Cada uno cuida su vida, solía decirles a sus amigos en fiestas elegantes, riéndose de la idea de ayudar a desconocidos en la calle. Pero ahora, dentro de ese coche caro, atascado entre bocinazos y luces, se sentía más pequeño que nunca. Cuando la niñita al lado tosió de nuevo, ese sonido áspero, lastimoso, tan fuera de lugar en alguien tan pequeño. Él sintió un leve sobresalto, una especie de miedo. Ella se encogió aún más dentro de la manta rota, tan delgada que la barbilla se perdía entre los brazos. El pelo, mojado por la lluvia, pegado a la mejilla, casi le tapaba la mitad de la cara. Apretó la tela contra el pecho con tanta fuerza que las manitas se pusieron rojas. Arturo volvió a mirar al niño, sin poder evitarlo. Algo ahí estaba demasiado mal. El semáforo seguía cerrado, y por un instante, todo pareció quedarse en silencio. El ruido de la ciudad desapareció de su mente. El tiempo se ralentizó, como pidiéndole que prestara atención de verdad. Suspiró hondo, mezcla de cansancio y rabia contra sí mismo. Lentamente, soltó el cinturón, empujó la puerta del auto y puso los pies en el agua fría de la acera. La lluvia le cayó de lleno en la cabeza, escurriéndose por la cara, enfriándole la nuca, empapando el caro traje. Sintió las miradas curiosas de los conductores alrededor. Gente adentro de sus autos, a salvo, desde lejos. Pero él se fue acercando, despacio, frunciendo el rostro para intentar entender qué pasaba de verdad ahí. Se paró frente a Lucas, cruzó los brazos, tratando de mostrar firmeza, pero la voz le salió demasiado dura. Ni él mismo lo esperaba. ¿Qué es lo que quieren de verdad?, le preguntó mirando directo a los ojos de Lucas, con esa mirada de adulto que se usa para asustar a un niño. Lucas tembló más fuerte. Por un segundo, pareció buscar palabras. Bajó un poco la cabeza, miró el cartón otra vez, luego miró al lado, donde Ana sollozaba bajito por el dolor en el pecho. Se mordió el labio, se limpió la nariz con el dorso de la mano sucia, y luchó por no llorar. Señor, mi hermana está enferma. No teníamos a quién recurrir. Empeoró esta mañana. Escribí esto por si alguien,
Por favor, señor. Ya no sé qué hacer. Su voz era débil, temblaba de frío y de miedo al mismo tiempo. No sabía si debía disculparse por estar ahí, o suplicar. Arturo sintió como la respiración se le hacía pesada, como si el viento frío le entrara al pecho. El corazón le latía rápido. Miró a Ana, acurrucada, tosiendo sin cesar, el rostro pálido, los ojitos casi cerrándose del agotamiento. Era imposible no darse cuenta. Aquello no podía ser una mentira. Ningún niño sería capaz de fingir tanto dolor. Por alguna razón, Arturo recordó el rostro de su propia madre, hace años, cuando era pequeño y ni siquiera tenía manta. Recordó noches con hambre, el cansancio de ella pidiendo ayuda en el centro de salud. Sacudió la cabeza, tratando de ahuyentar el recuerdo, pero quedó ahí, molestando, como zapato mojado en el pie. Quedó parado, mirando de nuevo el auto importado, como esperando un motivo para irse. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no pudo darse la vuelta y fingir que no había pasado nada. El silencio entre ellos duró solo unos segundos, pero pareció una eternidad. La lluvia reció a veces, pegando fuerte en el empedrado de la acera y formando charcos alrededor de los pies de los niños. Ana lanzó una tos tan fuerte que casi se cae de lado y Lucas se apresuró a sujetarla con su brazo pequeñito. Fue en ese momento, viendo a Lucas proteger a su hermana aún sin fuerzas, cuando Arturo sintió una punzada honda de miedo. Miedo a lo desconocido, a involucrarse, a no saber qué hacer y, peor todavía, a tener que admitir que por dentro era tan frágil como cualquiera. Allí lo entendió, no era solo el dolor de los chicos lo que asustaba, era el riesgo de sentir de nuevo todo lo que había pasado. Sintió vergüenza por haber tardado tanto en salir del auto. Se quedó ahí, empapado, el traje pegado al cuerpo, la cabeza baja para esconder lo que sentía en los ojos. Un hombre rico, parado en el cordón de la vereda ante dos niños invisibles para el resto del mundo. Lucas, aún temblando, volvió a levantar la mirada. Y en esos ojos, Arturo lo entendió todo. No era solo un pedido de dinero, ni una trampa para conmover a los apurados. Era solo un niño pidiendo ayuda, porque ya no quedaba otra cosa por intentar. Y Arturo, por primera vez en años, no sabía qué decir. La lluvia se deslizaba despacio por el vidrio del coche, goteando sobre el capó como dedos tocando suave, y Arturo quedó ahí parado unos segundos, mirando ese trozo de cartón en las manos delgado del niño. Por favor, salve a mi hermana. Se va a morir. Lo que más dolía era cómo el trazo torcido se mezclaba con la urgencia. Lucas apretaba el cartón como si fuera lo único que podía sujetar en este mundo. La mirada fija, redonda, una tristeza tan grande que parecía de adulto en ese rostro de niño. Arturo sintió un frío extraño subiéndole por la espalda, diferente al viento que entraba por la ventanilla entreabierta. Salió del coche despacio, oyendo las bocinas detrás, pero sin poder importarle menos. Puso el pie en el agua sucia de la acera, los zapatos caros se empaparon enseguida. Lucas, al ver al hombre grande acercarse, dio un paso atrás, pero no soltó el cartón. Sus ojos se llenaron de un miedo silencioso, viejo y nuevo al mismo tiempo. Arturo se agachó un poco para quedarse a la altura de Lucas. Intentó preguntar qué decía el cartel, pero la voz le falló, no por nervios, sino por vergüenza quizás. Ahora veía bien. El rostro de Lucas estaba cubierto de barro y lágrimas secas, el pelo pegado a la frente, la nariz roja de frío. El niño temblaba tanto que los dientes le castañeaban. Ana, a su lado, envuelta en una manta que no era más que un trapo húmedo, tosía suave, un sonido débil, casi perdido entre la lluvia y el tráfico. Ni siquiera abría bien los ojos ya. Lucas miró a Arturo, paró un segundo, respiró superficial, y murmuró: «Mi mamá murió, hace tiempo ya. Yo no conozco a mi papá». Hablaba con dificultad, la voz algo ronca de tanto frío y lágrimas. «Cuido a Ana, solo quedamos nosotros, vivimos allá». Señaló, con la mano temblorosa, debajo del puente al otro lado de la avenida, donde solo se veían bolsas plásticas, cajas viejas y restos de cartón pegados al concreto húmedo. «Mi hermana está enferma. Señor, no sé qué hacer». Los autos pasaban cerca, salpicando agua, tocando bocina porque Arturo trababa el tráfico. Nadie allí veía de verdad a los dos. Gente apurada, paraguas alzados, todos mirando su celular. Nadie se daba cuenta. El olor a asfalto mojado era fuerte, mezclado con basura y con miedo. Arturo se sorprendió mirándose a la niña otra vez. Ana. Tosió más fuerte. El sonido vino tan desde adentro que hasta a él le dolió. El rostro de ella era fino, casi desapareciendo dentro de la manta.
Por momentos apretaba los ojos como si el ruido del mundo la lastimara. Lucas se agachó para sostenerle la mano. Y en ese pequeño gesto, se veía todo lo que había perdido. El mayor miedo de Lucas era que Ana terminara igual que la madre, desaparecida en un silencio irreversible. En el fondo de los ojos de Lucas había una desesperación feroz, pero intentaba ser fuerte. Yo intenté pedir ayuda a muchos, nadie logró decir. Escribí esto porque hablando nadie escucha. La vergüenza era evidente en su cara, como si todo el sufrimiento fuera una carga que debía esconder. Adentro, Arturo sintió una mezcla de rabia y culpa. Rabia contra el mundo, contra los que fingían no ver, contra él mismo por casi haber seguido de largo. Recordó, en un destello, al niño que había sido, la casucha donde vivía, la comida que faltaba, el dolor de pedir. Todas esas veces que oyó no puedo ayudar y tuvo que tragarse el orgullo porque no quedaba otra. El corazón le latía con fuerza. Miró el auto importado, el reloj caro en la muñeca, las manos temblorosas del niño sujetando a la hermana casi sin vida. Y allí, solo junto a ellos, Arturo fue consciente de lo lejos que estaba de su propio dolor de niño. Un tiempo que fingía haber olvidado, pero que le apretó el pecho en ese instante como una piedra. El silencio entre ellos era espeso. Lucas no lloraba. No pedía comida, ni dinero. Solo eso, salva a mi hermana. Arturo respiró hondo, sintió la lluvia sobre la cara, y entendió, de verdad, que aquello no era fingido. Era real. Era urgente. No desaparecería solo porque él volviera al coche. Ya no era posible ignorar la desesperación de aquel niño, la respiración cada vez más débil de la niña. Se quedó ahí, parado, mirando a Lucas, buscando una salida, cualquier respuesta. Por dentro, sabía que no volvería a dormir tranquilo si se daba la vuelta. Sin decir nada, la mirada de Arturo cambió. Ya no era solo curiosidad o desconfianza. Había algo de derrota, de alguien que nota que se rompió algo adentro y nunca volverá a ser igual. Pensó en los padres que nunca regresan, en los hijos que se quedan solos, en las decisiones de adultos que cuestan demasiado a los pequeños. La decisión, en ese instante, pesó. Podía irse. Podía fingir que todo era teatro. Pero, al mirar a Lucas y a Ana, se vio a sí mismo. Por primera vez en muchos años, se vio. Y entendió que allí, en esa acera mojada, no eran solo dos niños pidiendo limosna. Era toda una vida gritando por auxilio. Entre un trueno lejano y el viento frío, Arturo sintió que algo se partía. El peso de ser indiferente se volvió demasiado grande para cargarlo. Sabía que, en ese minuto, no solo iba a cambiar la vida de ellos. La suya también. Arturo no recuerda la última vez que estuvo tan nervioso al cargar a alguien en brazos. El cuerpo de Ana es casi nada, pura piel y huesos, caliente, floja, como ningún niño debería estar. El sonido de su tos duele en el oído, áspero, que raspa, cortando el silencio entre bocinazos. Lucas se aferra a su abrigo como si pudiera hundirse ahí, manita fría, dedos pequeños casi perdidos en la tela fina y cara. La lluvia parece arreciar cuando corren juntos desde el lugar donde estaban hasta el auto. Cada paso es un tropiezo, una prisa silenciosa. La manta de Ana, empapada, pesa más aún. La ropa de Lucas pega al cuerpo, los pantalones cortos tienen un gran desgarrón. Y Arturo, por un instante, piensa que debería ser imposible cargar tanto miedo en una cara tan pequeña. Lucas ni mira hacia arriba. Solo llora despacito, el mentón temblando. Sus ojos están rojos y hundidos. Aprieta a su hermana contra el pecho de Arturo, como si dijera sin voz: «Cuídala, por favor». Cuando entran al auto, casi no circula el aire, ese olor cerrado de gente mojada y fiebre difícil de respirar. Arturo cierra la puerta rápido, acomoda a Ana en el asiento trasero, suelta un insulto en voz baja porque, Dios mío, cada minuto está peor. Se pasa la mano por el rostro, intentando pensar, pero el corazón parece pegarle golpes a las costillas. Solo verla le duele el pecho. Ella ni se queja, solo respira rápido, aletargada del esfuerzo. El pelo pegado a la frente. La mejilla sucia, caliente. Lucas se sienta apretado, sin soltar el brazo de Arturo ni por un segundo. El asiento de cuero se empapa, el agua escurre al suelo del coche, pero a nadie le importa. El vidrio empieza a empañarse. Arturo enciende el aire, pero no sabe si ponerlo caliente o frío, no sabe si va a llegar a tiempo, no sabe casi nada. Solo siente esa urgencia, ese pánico que hace que el tráfico parezca un campo de batalla. El motor suena fuerte porque pisa a fondo. El limpiaparabrisas va al ritmo de su corazón.
Tom, Tom, Tom. Pero nada suena más fuerte que la respiración de Ana tratando de vencer la fiebre. El trayecto al hospital nunca pareció tan largo. Arturo ve solo luces rojas, semáforos en rojo, conductores lentos. Por dentro, quiere gritar. Adelante, un camión bloquea todo. Empieza a tocar la bocina. Una, dos veces, pierde la paciencia. Se enoja con todo. La ciudad, la burocracia, el mundo que no ve a estos niños. Bastaba un segundo y quizás ya fuera tarde, piensa. Mira por el retrovisor, viendo a Ana medio recostada, el cuerpo flojo, la manita abriendo y cerrándose en el aire. A veces quería llamar a su hermano, pero la voz casi no salía. Arturo estira el brazo atrás varias veces, solo para acariciarle el pelo. No sabe por qué. Quizás para calmarse, quizás para asegurarse de que sigue allí, todavía respirando. Lucas la vigila todo el tiempo. A ratos se limpia las lágrimas con la manga. Luego acomoda la manta a su hermana. Luego mira a Arturo buscándole respuestas. Pero nada sale, solo ese miedo tan antiguo. Dentro del coche, el olor es fuerte. Mezcla de lluvia, sudor frío de fiebre, tela húmeda y niñez abandonada. Arturo nunca había sentido ese olor. Al menos no desde que era niño, allá en el barrio pobre donde creció antes de olvidar lo que era pasar necesidades de verdad. Se le eriza la piel solo de pensar en esos recuerdos. Ve al padre desapareciéndose, a la madre peleando para sostenerlos. El tiempo pasa, pero la sensación de abandono parece idéntica a la de Lucas ahora. Por un instante, Arturo se pregunta qué hace ahí. ¿Por qué carga a dos niños desconocidos? ¿Por qué le importan? Pero entonces mira los ojos de Lucas en el espejo. Ojos que suplican sin palabras. Ojos viejos, heridos, pero que aún guardan un poquito de esperanza. Y esa es la parte que más duele. El niño no llora fuerte, no hace berrinche, solo aprieta el abrigo, respira hondo, aguanta. Rezando bajito, lo nota Arturo, al ver que mueve los labios en una oración torpe. En el hospital, la lluvia es aún más fuerte. Arturo detiene el auto en la puerta de emergencias, apaga todas las apuradas, casi tropieza con su propia prisa. Sale primero, carga otra vez a Ana, cada minuto parece más liviana. Lucas baja despacio, tropieza, resbala, vuelve a sujetarse del abrigo. La mirada de Lucas se pierde en la claridad de las luces del hospital, y Arturo siente una mano helada tirándole de la manga, llamándolo de vuelta a la realidad, a correr. El silencio tenso del coche se quiebra del todo cuando Ana sufre una crisis aún peor. La tos de ella resuena fuerte, extraña. Solo entonces Arturo siente el miedo recorrérsele la espalda como si fuera hielo. Ya no importa el dinero, el auto caro ni la reputación. Solo existe ese momento, esa niña, ese chico suplicando. Arturo corre, tropezando en su propio desespero, oyendo solo el zumbido de la lluvia, la tos, el corazón. Ahí, mientras cruza el estacionamiento con Ana apenas despierta en los brazos y Lucas pegado a él, Arturo siente que todo cambió. No sabe lo que vendrá, no sabe si va a salir bien, pero sabe, con cada latido, que no puede darse la vuelta y fingir que no existieron. Arturo apenas detiene el coche, ya saltando afuera con Ana en brazos, un peso que casi no existe, toda flácida, la cara roja de fiebre, el pelo pegado a la frente, la respiración sibilante, cada tos cortando el silencio. Lucas baja de inmediato, agarrando fuerte la punta del abrigo de Arturo, sin atreverse a soltarlo. La lluvia golpea fuerte en el estacionamiento, el agua helada escurre por las espaldas de los dos, pero ahí afuera parece hasta más cálido que dentro de la sala de emergencias, donde todo es blanco, frío, lleno de olores extraños y voces bajitas. Corren adentro, atravesando la puerta automática, mojando el suelo pulido del hospital. Arturo mira alrededor, esperando ayuda, como si la desesperación en su mirada bastara para que alguien se moviera. Pero nadie corre. Los guardias miran de reojo, cuchichean, juguetean con la radio colgada en el cinturón. La recepcionista, muy maquillada, sacude la cabeza, mira primero a Arturo, el traje caro, el reloj brillante, cara de empresario, y luego a los pequeños junto a él. Se detiene en la ropa empapada y rota de Lucas, luego en la manta vieja, ahora hecha un trapito mojado cubriendo a Ana. Pregunta sin mirar siquiera a Ana. ¿Tienes seguro de salud? ¿Sédola? Arturo solo alcanza a repetir, la voz tensa y al borde. Tiene mucha fiebre, no puede respirar, es urgente. Por favor, atiéndala. La recepcionista vuelve al ordenador. Los dedos sobre el teclado, impaciente. ¿Documento de ella? ¿Algún responsable? Lucas tiembla, aprieta con fuerza el abrigo,
con una mezcla de miedo y vergüenza en la cara. No dice nada, mira solo al piso. Ana gime bajito, gira la cabecita buscando aire, la boca entreabierta, el cuerpo ardiendo. Arturo siente una rabia creciente mezclada con el pánico. Ve la lentitud, percibe cada suspiro de desprecio, cada segundo de juicio viniendo de ese mostrador. Quiere suplicar, pero solo siente la sangre latiendo en los oídos. Llame a un médico ya. La voz se le escapa, más alta de lo que pensaba. Un guardia se acerca, mirando de mala gana a Arturo, luego a Lucas. Habla bajito, solo para la mujer y Arturo, pero Lucas escucha también. No se puede armar un espectáculo aquí, señor. Arturo casi pierde el control. Todo el orgullo de tantos años, toda aquella imagen de empresario frío, desaparece en ese instante. Golpea el mostrador mojando los papeles, hace que la recepcionista abra los ojos de par en par. ¿Sabes quién soy? ¿Quieres que llame al director del hospital? La voz de él sale grave, más urgente aún porque, esta vez, el miedo es real. Sujeta a Ana más cerca de su pecho, la siente temblar, la respiración entrecortada, un silbido que parece debilitarse a cada segundo. Lucas se esconde medio detrás de él, el rostro humedeciéndose pero no por la lluvia. Aguanta el llanto con todas sus fuerzas, mordiéndose el labio. Artur mira a los lados y ve a todo el mundo espectador, algunos médicos al fondo del pasillo, ninguno acercándose. Se siente invisible, como ya lo fue alguna vez, cuando le negaban el paso a lugares solo por ser pobre. Observa la escena desde fuera, casi como si no fuera suya. Pero ahora, quienes necesitan ayuda son dos niños, y él es el único ahí que parece importarle. Mientras la recepcionista empieza a murmurar algo sobre un protocolo, Artur ya tiene el teléfono en la mano. Amenaza con llamar a la prensa, habla de procesos judiciales, grita nombres de políticos influyentes, saca a relucir toda la autoridad que ha construido en la vida. Exige que traigan a alguien ya. Por fin aparecen dos enfermeros, miran asustados por las palabras del doctor, ni tratan de ocultar su incomodidad. Toman a Ana de sus brazos con prisa y se la llevan corriendo hacia dentro de la zona de triage. Lucas corre tras ella hasta que lo dejan llegar, pero lo detienen con un brazo firme, diciéndole que no puede entrar. Artur siente algo que no sentía hacía mucho tiempo: impotencia. Él, el todopoderoso, el que decidió el destino de tantos, ahora parado ahí, el pecho apretado como si tuviera una piedra adentro. Ya no importan el dinero, el nombre, la fuerza. Es esa sensación de que nada de lo que haga ahí, ahora, puede ser suficiente. Lucas se queda de espaldas, mirando por la puerta, los ojos secándoselos en el brazo sucio. Intenta fingir que no llora, pero solloza en silencio, como quien aprendió muy joven que los niños pobres tienen que ser fuertes. Artur respira hondo, mira al techo, siente las manos sudando frío. Se queda esperando lo peor. Los minutos pasan demasiado lentos, todo en silencio, solo el sonido de las máquinas dentro y el tic-tac del reloj sonando demasiado fuerte. La lluvia afuera amaina, pero por dentro parece intensificarse. Cruza los brazos, cierra los ojos, intenta recordar alguna oración antigua, algo que decía su madre cuando era niño y tenía miedo. No lo recuerda. Lo único que oye es el miedo creciendo por dentro, el miedo real de perder a esa niña que acaba de conocer, pero por alguna razón ya siente necesidad de proteger. Aparece un médico, dice algo rápido, le pide que llene unos papeles, pregunta si es el padre de la niña. Artur no sabe qué responder, ni lo intenta. Solo puede decir una cosa: hagan lo que sea necesario, por favor. Sálvenla. El orgullo, la rabia, la prisa, todo desaparece. Solo queda el dolor de ver una puerta cerrándose en la cara de un niño desesperado. Nada le queda más claro que esto. Y nunca había sentido tantas ganas de, por fin, abrir todas las puertas que pudiera, aunque sea a la fuerza, para salvar a alguien. La sala es demasiado fría. ¿Conoces ese tipo de luz blanca que hace que todo parezca aún más helado? Artur mira de reojo, impaciente, mientras escucha a lo lejos los ruidos del hospital. Gente tosiendo, enfermeras caminando rápido, teléfonos sonando sin parar. Está sentado en una silla que cruje, arrinconado, con Lucas en el banco de adelante. El chico abraza una bolsita de plástico, de esas del supermercado. Está toda mugrienta y hasta rota por los costados. Lucas sujeta fuerte la bolsa sobre las piernas, como si pudiera desaparecer algo de adentro si la soltara. Por un rato los dos se quedan callados. Se puede oír hasta el tic-tac del reloj de la pared. Artur intenta mirar al niño, pero no sabe qué decir. Lucas es flaquito, las rodillas sucias y la piel raspada. Su rostro parece mayor de lo que debería. Tiene los ojos hundidos,
ojerosos. Y parece no importar nada de lo que pasa alrededor. Es como si ya hubiera visto y oído demasiado. Fue entonces cuando Arthur pregunta, medio en voz baja, casi sin querer. ¿Qué llevas ahí, Lucas? El niño lo mira muy lento. Se nota el miedo, el cansancio. Pero cuando Arthur pregunta, Lucas parece recordar que necesita contar algo. Aprieta aún más la bolsa. Es de mi mamá, responde, casi sin voz. Arthur se inclina hacia adelante. La silla rechina de nuevo. Lucas comienza a buscar adentro de la bolsa y saca, con toda la calma del mundo, unos pocos papeles arrugados y amarillentos. Hay fotos viejas, sin color, dobladas 1000 veces. Lo pone todo en su regazo. Arthur ve la mano temblorosa del niño, el dedo sucio intentando alisar la punta de una foto. Era todo lo que ella tenía, ¿sabe? Dice Lucas, respirando hondo. Cuando murió, yo me quedé con esto. Solo no quiero perderlo. Baja la cabeza. Por como lo dice, parece que va a llorar, pero ni una lágrima sale. Solo esa tristeza inmensa en el centro del estómago. Arthur toma una de las fotos, pide permiso solo con la mirada. Lucas se la da, a regañadientes. Es la foto de una mujer joven, guapa, pero con una sonrisa triste, sosteniendo a 2 bebés, uno más grande envuelto en una manta, y Ana, todavía recién nacida. Se nota que era pobre, pero en la mirada de esa mujer queda un poco de esperanza, que ahora murió con ella. Los documentos, Arthur apenas los ojea. Hay papeles casi rotos por la mitad, otros que parecen recetas médicas, algunos llenos de anotaciones confusas. Uno tiene manchas de agua, probablemente de la lluvia mezclada con lágrimas viejas. Arthur siente un nudo raro en el pecho. Lucas ni lo mira. Solo dice en voz baja. No sé leer todo. Solo algunas palabras. Mi mamá decía que era importante guardarlos porque algún día podrían servir para algo. Arthur piensa de golpe en su propia infancia. Ese hambre antigua que casi duele recordar. Él también guardaba papeles en su vieja mochila de niño. Pero nadie se interesaba por él entonces. Sentía que las puertas siempre estaban cerradas, hasta hoy. Y ahora, mirando a Lucas, Arthur ve el mismo miedo, ese intento de ser fuerte sin saber cómo. Un niño abrazando los restos del mundo que le dejó su madre. Se quedan en silencio. Por los altavoces anuncian un nombre a lo lejos, pero nadie ahí presta atención. Arthur se da cuenta de que respira con dificultad, como queriendo contener un sollozo. No está acostumbrado a sentir eso, ese peso, esa compasión mezclada con culpa. Lucas toma una hoja e intenta enseñarla a Arthur. El papel está tan gastado que se dobla solo. Aquí está el nombre de mi hermana. Y el de mi mamá. Yo quería saber si la van a dejar quedarse en el hospital. Yo, ya no tengo a nadie más. La voz le tiembla. Vuelve a bajar la cabeza, abrazando la bolsa contra el pecho. Arthur siente un nudo raro en la garganta. Se mira las manos, uñas cuidadas, caro reloj brillando en la muñeca, y siente vergüenza. Vergüenza de quien vivió tanto tiempo ignorando niños así. Niños que pudieron ser el mismo, 30 años atrás. Por un instante, Arthur piensa en huir. Volver al coche, dejar todo y no mirar nunca atrás. Pero la imagen de Ana tosiendo, la desesperación en los ojos de Lucas, no se lo permite. Ya es tarde. No puede fingir indiferencia. No después de ver esas fotos, de escuchar a Lucas susurrar pidiendo ayuda. Arthur tiende la mano y toca suavemente la bolsa, intentando transmitir una seguridad que ni él siente del todo. Voy a ayudarte, ¿sí? Te lo prometo. Lucas no responde, pero sus ojos se humedecen. Asiente apenas, como quien quiere creer pero teme volver a salir herido. Pasan así algunos minutos más. Un grito atraviesa el pasillo. Alguien pide ayuda, pero en ese instante, solo existen Arthur y Lucas. Un hombre que olvidó lo que era ser pequeño y estar solo. Un niño aferrado a lo poco que le dejó una madre ya ausente. Ambos sintiendo frío. Ambos tratando de no llorar. Arthur piensa en todo lo que hizo para salir adelante. Las puertas cerradas, la soledad, la vergüenza de pedir ayuda y no recibirla. Mirando a Lucas, tal vez entiende que nunca superó nada de eso. Que todo aún lo lleva dentro. Y quizás, ayudar a Lucas y Ana sea más que una promesa. Tal vez sea la oportunidad de derrotar a sus fantasmas, de una vez por todas. Toma los papeles con cuidado, los acomoda de nuevo dentro de la bolsa y se la devuelve al niño. Puedes confiar en mí. La mirada de Lucas tiene esta vez una chispa, mitad esperanza, mitad miedo. Pero es algo. Y eso lo cambia todo. Arthur se quedó ahí, sentado solo, rodeado de papeles esparcidos sobre la mesa.
El olor del hospital era una mezcla de medicamento fuerte y trapo mojado. Cerca, Lucas había vuelto a dormirse en un banco duro, las piernas encogidas, como si quisiera desaparecer allí mismo. Las enfermeras pasaban de vez en cuando, apresuradas como siempre, y nadie le prestaba atención. Solo Arthur, manos frías y sudorosas, miraba esos papeles con una sensación de peso en el pecho que era incapaz de explicar. La mayoría de los papeles eran viejos, rotos en los bordes. Había facturas de luz, recetas médicas, una foto impresa en hoja común, la madre de los niños sonriendo sin dientes, el brazo extendido sobre Lucas todavía bebé. Pero un papel llamó la atención de Arthur desde el principio. Era un acta, pero no se parecía a las otras. El nombre de la madre, Marilia, estaba ahí. El de la niña, Ana. Pero, al lado del campo padre, aquello dejó a Arthur sin aire. Parpadeó para estar seguro. El apellido era igual al suyo. Y no era muy común. Miró el número del documento, el barrio donde nació la niña, la edad aproximada. Dejó el papel, miró el pasillo vacío. El silencio se hizo gigante, solo interrumpido por algún resoplido de Lucas, dormido. Arthur notó cómo le temblaba la mano al volver a tomar el papel, buscando disipar la menor duda. En el fondo, un recuerdo intentó abrirse paso. Algo antiguo, medio borrado, de muchos años atrás. Llevó el documento al mostrador de admisión. La enfermera, cansada, apenas lo miró. Arthur llenó de aire sus pulmones e intentó hablar con voz tranquila, pero le salió forzada, medio ahogada. ¿Puede revisar esto? Y le mostró el papel. Ella lo tomó sin apuro, dio una mirada, leyó despacio y volvió a mirar a Arthur. Aquí está su nombre, señor, dijo, sin demasiada emoción, como quien ve cosas pesadas todos los días y ya ha perdido el asombro. Usted conoce a la madre de esta niña. La garganta de Arthur se secó. No sabía qué responder. Legalmente, según ese papel, la responsabilidad era toda suya. La enfermera reaccionó rápido. Dijo que, por lo que decía ahí, sí, Ana podía ser su hija. No era una suposición, era un hecho. Prosiguió. Eso explica muchas cosas. Los documentos están en orden, la maternidad lo acredita. Fue la madre quien la registró. Usted nunca apareció, pero el nombre es el suyo. Y de repente todos esos años de indiferencia, de creer que podía pasar de lado ante el dolor ajeno, lo arrasaron como una ola pesada. Arthur se quedó inmóvil, sintiendo el suelo moverse. Jamás supo de ese nacimiento. Esa mujer, Marilia, sí fue alguien importante en su vida, pero cada uno tomó caminos diferentes y nunca más se hablaron. Una sensación de vacío lo llenó, como si le hubieran robado el aire del pasillo. La culpa atravesó a Arthur como lluvia helada. Trató de decir algo, pero la voz le falló. Los sonidos del hospital se apagaron, lejanos. El goteo del suero en la habitación de Ana, su tos ahogada detrás de la puerta cerrada. Sonaba abstracto, pero esta vez todo era diferente. Era real. Esa niña, enferma, tan frágil, que conoció solo porque su hermano arriesgó todo en un cartón mojado, era su hija. Arthur regresó a la sala de espera. Se sentó otra vez, el papel aún en las manos. Toda su postura de hombre seguro se desmoronó. Él, que nunca demostraba nada, ahora era solo un hombre común, con el miedo estampado en la cara. Pensó varias veces en la madre de la niña, recuerdos fugaces, trozos de momentos que ni quería recordar bien. Pensó en todo lo que pudo haber hecho distinto. Si hubiera ayudado antes, Ana nunca habría pasado por nada de esto. Quizá Lucas nunca habría aprendido a pasar hambre. Se quedó mirando al suelo, un tiempo que pareció eterno. Trató de imaginar una vida entera que nunca tuvo. Una niñita de ojos brillantes corriendo en el jardín. Una hija llamándolo papá. Nada de eso existía para él, hasta ahora. Solo en ese momento empezó a comprender la desesperación en la mirada de Lucas, la manera en que protegía a su hermana. Porque, al final, esa familia solo tenía lo que quedaba de ellos. ¿Y él? Pudo haber hecho la diferencia desde siempre. Llegó la noche y Arthur no se fue. Siguió deambulando por los corredores. Pasaba frente a la puerta del cuarto donde dormía Ana, el rostro encendido, la respiración pesada. Su tos sonaba cada vez más fuerte. Lucas seguía dormido, exhausto. Arthur solo podía pensar que era todo culpa suya. Si hubiera estado cerca, si por lo menos hubiera buscado, tal vez nada de eso estaría ocurriendo. Su pasado volvió, exigiendo respuestas. Recordó al niño que fue, las noches con hambre, el silencio más doloroso que cualquier palabra. Quizás, por orgullo,
Se impuso a ese sufrimiento, pero ahora era obligado a enfrentarlo otra vez. El vacío, la ausencia, el deseo de ser cuidado. Todo eso estaba presente, en esa niña, en ese niño. De golpe, dentro de él otra vez. Aquella noche, Arthur no pudo cerrar los ojos ni un minuto. La cabeza le daba vueltas, la habitación de hotel le parecía una caja sofocante, sin aire. Una y otra vez recordaba a la madre de la niña sonriendo en la foto, su nombre en el papel, la pequeña Ana tosiendo sola en una cama fría. Repasó mentalmente lo que estaba por decirle a Lucas, lo que le diría a Ana cuando mejorara. Más allá de eso, buscó motivos para no odiarse, pero fue imposible. Solo sabía que, de ahora en adelante, no había vuelta atrás. No había manera de huir, ni forma de recuperar el tiempo. Ahora, lo único que podía hacer era arreglar lo que pudiese, aunque fuera poco, y amar lo que la vida le devolvía al camino, con la fuerza que siempre se negó a sí mismo. Arthur, sentado en esa silla dura del hospital, observaba el ambiente como si estuviera en otro planeta. El olor, mezcla de desinfectante barato y enfermedad, se pegaba en la nariz. Los pasillos nunca estaban callados, siempre un monitor sonando, una puerta que se cerraba, alguien llorando en algún rincón. Había estado ahí tantas horas que ya perdió la noción del tiempo. Solo no perdió el miedo. De vez en cuando Arthur miraba por la ventana y veía la lluvia fina insistiendo afuera. La luz gris del día nublado pasaba por el vidrio, arrastrando consigo ese clima denso, casi asfixiante. Ana dormía al lado, tendida en la cama con cables pegados al brazo, la respiración corta, débil. El rostro pálido, los ojos hundidos. Parecía aún más chica, perdida entre las sábanas y las máquinas. El sonido del oxígeno era constante, solo cambiaba cuando ella tosía, y entonces el pecho de Arthur se cerraba de un modo que jamás había sentido. No era lástima, era como si sintiera su dolor junto a ella. Lucas, de pie en un rincón, sostenía un vaso de plástico, la mirada perdida. Parecía un pajarito asustado, esperando a que algún adulto le gritara o lo echara. Las rodillas despellejadas asomaban entre medias rotas. Incluso sentado, Arthur notó algo. Lucas no apartaba los ojos de su hermana ni 2 segundos seguidos. Vigilaba, ansioso, como temiendo que Ana desapareciera de repente. Tenía ese nerviosismo de quien siempre espera una desgracia. Apenas parpadeaba. Arthur, sin saber cómo hacer, se agachó despacio para ponerse a la altura de Lucas. Sintió lo raro que era, ese hombre grande, bien vestido, intentando hacerse chico. Lucas, escuchaste la promesa que te hice, ¿verdad? No voy a dejar sola a Ana. De este hospital, solo sale curada. Su voz salió firme, pero suave, para no asustar. El niño suspiró, apretando el vaso, la uña sucia raspando el plástico. Usted no va a desaparecer como todo el mundo, ¿no? Preguntó bajito, sin mirar a Arthur a la cara. En ese segundo Arthur sintió como si le dieran un golpe. Como si esa frase desgarrara viejas culpas, trayendo recuerdos de una infancia abandonada, mucho antes de volverse rico. Arthur se quedó sin palabras. Solo apoyó la mano sobre la del niño, un gesto torpe, pero lleno de intención. No voy a irme, Lucas. Lo juro. Tragó saliva, los ojos húmedos pero firme ante la mirada del chico. El silencio fue roto por el gemido suave de Ana tosiendo otra vez, casi sin fuerzas. Arthur se levantó de un salto, corriendo por el pasillo en busca de una enfermera. Los profesionales venían despacio, cubiertos por esa duda que siempre se da cuando ven a gente pobre. ¿Quién es este? ¿Por qué tanto escándalo? Arthur ya había tratado con gente difícil en la vida, pero nada le dolía tanto como ver las miradas de juicio sobre Lucas, su ropa rota, el cabello enredado de Ana. Incluso siendo rico, en ese momento, sintió en carne propia el desprecio que siempre ignoró. Cuando por fin logró llamar a la médica responsable, Arthur no dudó, sacó la billetera, firmó papeles, pagó todo lo que podía ahí mismo. ¿Quiere el mejor tratamiento? Ahora, ni parecía el hombre frío y calculador del principio. Ya no pensaba en gastos, ni en tiempo, ni en el que dirán. Solo quería salvar a la hija. La hija, pensó, dejando que la palabra resonara en su cabeza. Los días se hacían más largos. Arthur no salió ni un momento. No fue al trabajo, no contestó llamadas. Se quedó sentado, a veces en la misma silla dura, a veces de pie, mirando el sueño de Ana. Aprendió de memoria cada pitido de los monitores, cada línea en las pantallas, el rostro ansioso de Lucas animándose apenas con una sonrisa débil de su hermana. El mundo de Arthur era ese cuarto apretado, iluminado por la luz blanca,
y una esperanza frágil. Por las noches, mientras Lucas dormía recostado sobre una silla incómoda, envuelto en una manta vieja, Arthur se quedaba ahí en la penumbra, observando a Ana. No podía dormir. Su mano temblaba al acariciar la frente de la niña, alisarle el pelo fino y enredado, mezcla de cariño y culpa. De vez en cuando, le susurraba perdón cerca del oído, sin saber si lo oía. Perdóname, hija, por no haber estado antes. Tuve que saber, tuve que buscarte más. No quiero perderte también. Oía de fondo como el silencio del hospital dolía. Pensaba en el pasado, recordaba el olvido de chico, promesas rotas, noches de frío. Juró no repetir esa historia, pero la vida le jugó una trampa. Ahora miraba su propio reflejo en la ventana, rostro cansado, barba sin afeitar, una luz triste en los ojos. Lo más duro era ver a Lucas, deambulando descalzo por los pasillos de madrugada, sin saber si podía pedir ayuda cuando sentía hambre. De vez en cuando, Arthur lo sorprendía llorando bajito junto a la cama de Ana, en un llanto oculto, casi avergonzado. Le daban ganas de abrazarlo, pero no sabía cómo. Así que solo se quedaba cerca, para que el chico sintiera que ya no estaba solo. Entre un examen y otro, Arthur se sentaba al lado de Lucas, intentaba entablar conversación. No hablaban de cosas grandes, solo tonterías, cuál era su juguete favorito, qué le gustaba comer. Arthur preguntaba en voz baja, siempre con miedo de traspasar los límites. Lucas tardaba en responder, la mirada desconfiada, pero poco a poco el silencio daba paso a una respuesta tímida o a medio sonrisa. Llegó un momento en que, de tanto cansancio, Lucas terminó durmiendo apoyado en el brazo de Arthur. Ahí, el empresario sintió el peso de esa confianza nueva, frágil, pero real. No había dinero en el mundo que pudiera comprar eso. El miedo a perder a Ana, la culpa del pasado, el deseo de reparar todo. Todo se mezclaba en el pecho de Arthur, que entendió que no solo estaba salvando a la niña, estaba intentando salvarse a sí mismo. En el hospital, las máquinas seguían sonando, los médicos pasaban con sus batas blancas, y la lluvia no daba tregua afuera. Pero ahí, en ese cuarto frío, una promesa se hacía más fuerte. Esta vez, Arthur no iba a fallar. Iba a quedarse. Por ella. Por Lucas. Y sobre todo, por sí mismo, intentando ser el padre que nunca tuvo el valor de ser. Fuera todavía llovía, pero dentro del hospital esa mañana se sentía más ligera. Tras tantas noches sin dormir, viendo a Ana atada a tubos y cables, tosiendo bajito, Arthur temió perder el suelo bajo los pies. Pero hoy, ella sonrió. Una sonrisa, desdentada y cansada, pero auténtica, y nunca creyó que pudiera llorar así solo por ver sonreír a un niño. El médico entró con un papel en la mano, diciendo que la peor parte ya había pasado. Ahora solo hay que cuidarla bien. Es fuerte, va a salir adelante. Para Arthur y Lucas, era un milagro. Lucas ni pestañeaba, mirando a su hermana, aún sujetando la sábana como quien teme soltar y que todo termine de repente. El silencio era tan espeso que solo se oía la lluvia y el suero goteando despacio. Arthur se agachó junto a la cama. Tomó la manita de Ana. Fría, picuísima. Lo que sintió en ese instante es imposible de explicar. Durante tantos años pensó que el dinero era todo, que podía solucionar cualquier cosa. Pero ahí, viendo respirar mejor a Ana, la piel menos amarilla, supo que no fue el dinero el que la salvó. Fue la esperanza, fue el amor obstinado de ese hermano que jamás dejó de creer. Lucas estaba al lado, la mirada perdida entre Arthur y Ana. Temblaba, quizá por el frío de la lluvia en el cuerpo, quizá tan solo de nervios. Cuando el médico salió, Lucas miró a Arthur con un miedo enorme, como esperando la siguiente mala noticia. Pero esta vez Arthur sonrió. No pudo ocultar el llanto y lo dejó correr, sin vergüenza alguna. Se arrodilló ahí mismo, desgarbado, y abrazó fuerte a Lucas, fuerte como si quisiera quedarse con los dos para siempre. Y susurró, nunca más van a pasar por esto. Jamás volverán a quedarse sin casa, sin cariño. Se los juro. El abrazo duró. Y así nació esa promesa. Ana abrió los ojos, adormilada, e intentó sonreír también. Arthur se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, riéndose casi de sí mismo, desaliñado, el traje arrugado, el cabello pegado a la frente. Por primera vez en años, se sintió libre. Los días pasaron despacio, entre exámenes, visitas, comida de hospital. Arthur no se apartó. Tomó la mano de los dos. Habló con la asistente social. No la soltó hasta asegurarse de que nada le impediría ser el padre. El proceso de adopción era un laberinto, pero él peleó. No por orgullo,
sino porque esta vez era de verdad. Porque Ana y Lucas eran su familia, aunque el lazo de sangre se revelara en los papeles y el amor, mucho antes. El día que el juez firmó, nadie pudo evitar llorar. Lucas se quedó mudo, sentado, sin entender si podía realmente creer. Cuando dijeron ahora son sus hijos, el niño buscó a Ana con los ojos asustados, y entonces parecía que por fin el peso del mundo caía de sus hombros pequeños. Ana pidió brazos. Y Artur, con esa fuerza nueva que solo aparece cuando no hay alternativa, la levantó de la cama, sintió el olor de niña, el calor frágil de quien casi se fue, y pensó, ahora es para siempre. La salida del hospital fue caótica. Un mundo nuevo afuera, autos corriendo en la avenida, bocinas, cielo gris aún lloviznando, olor a asfalto mojado. Lucas apretó la mano de Artur con fuerza, temeroso de perderse en la multitud. Ana, envuelta la frazada nueva y limpia, todavía asustada, miraba alrededor con asombro. ¿De qué se acordaba ella de casa? Frío, hambre, la curva húmeda bajo el puente. El auto de Artur era enorme, espacioso, con olor a cuero, pero para Lucas era una nave espacial. Iba mirando por la ventana, la cabeza apoyada en el vidrio, dejando que el aire caliente del climatizador le pegara en la cara. Ana no decía nada, solo respiraba, con ese aire cansado de quien sobrevivió. Llegaron a la mansión como si aterrizaran en otro planeta. Portón enorme, jardín arreglado, fuente en el centro, casa de ventanas brillantes. Lucas se quedó parado al pie del portón, mirando hacia arriba, con miedo de pisar la alfombra de la entrada. El guardia vestía un uniforme arrugado, pero sonrió. Artur les indicó que entraran, y los dos avanzaron despacio, Lucas guiando a Ana de la mano, pasos cortos y desconfiados. Dentro de la sala gigantesca, el silencio se volvió aún más denso. Todo estaba limpio, perfumado, flores frescas. Ana se acurrucó en una esquina del sofá, mirando la luz de la lámpara, casi sin poder creerlo. Lucas miró a Artur, le preguntó con los ojos, de verdad podemos quedarnos aquí? Artur volvió a arrodillarse, mirándolos de cerca. El rostro blando, enrojecido, conteniendo la emoción. Esta es su casa ahora. Todo aquí. El pan, la manta, el juguete, el cariño. Es de ustedes. Nada las va a faltar. En ese instante, Lucas apoyó la cabeza en el pecho de Artur. El millonario sintió el corazón desbocado, como si volviera a ser niño.